Hola a todos, bueno, les traigo una historia del anime My Hero Academy con el permiso y consentimiento de su creador, esta vez con una teoría de Izuku por Harem con el capítulo 8, y una vez más lo digo, esta historia no me pertenece todos los derechos a su respectivo autor, que es @lafunahecha00017. Dejaré su canal de Wattpad para que lo vayan a seguir y lo apoyen. Sin más que decir, que comience el fic. Capítulo 8. Y las desgracias continúan. La enfermería de la UA no era un lugar particularmente grande, pero en ese momento parecía demasiado reducida para la cantidad de tensión que se había acumulado dentro de ella. El trayecto desde la cafetería hasta ahí había sido rápido, torpe y lleno de miradas que se clavaban en el grupo que avanzaba con urgencia, especialmente en Itsuka, quien llevaba a Izuku entre sus brazos con ayuda de su Kirk, tratando de mantener el control de la situación a pesar de que su mente seguía repitiendo una y otra vez el mismo pensamiento. Había sido su culpa. No importaba cuántas veces intentara justificarse recordando que solo había querido ayudar, que la situación se había salido de control antes, que él se estaba ahogando, todo eso quedaba completamente opacado por el hecho de que ahora Midori ya estaba inconsciente, completamente inerte, y eso era algo que no podía ignorar ni suavizar. Cuando cruzaron la puerta de la enfermería, el ambiente cambió de inmediato, no por algo visible, sino por la presencia de alguien que ya estaba acostumbrada a tratar con ese tipo de situaciones. La anciana encargada, conocida por todos como Recovery Girl, levantó apenas la mirada desde donde se encontraba, y bastó un solo vistazo para entender que aquello no era una simple visita rutinaria. Su expresión no fue de sorpresa exagerada ni de alarma, sino más bien de una resignación tranquila, como si ese tipo de escenas fueran, de alguna manera, inevitables en una escuela como esa. Itsuka avanzó unos pasos más, acercándose a una de las camas con cuidado, bajando a Izuku con más delicadeza de la que había tenido minutos antes, como si intentara compensar, aunque fuera un poco, el error que había cometido. Itsuka, con voz tensa, intentando mantener la compostura. Necesitamos ayuda, lo golpeé sin querer, y no despierta. Recovery Girl soltó un pequeño suspiro, no exasperado, pero sí cargado de experiencia, acercándose con pasos tranquilos mientras observaba al joven sobre la camilla. Recovery Girl, mirándolo con detenimiento, con tono calmado pero firme. Claro que no despierta, con la fuerza que manejan ustedes, me sorprende que no haya pasado algo peor. No había regaño directo en sus palabras, pero tampoco había suavidad innecesaria. Era una observación clara, directa, que cayó sobre Itsuka con más peso del que esperaba. Las demás chicas se mantuvieron alrededor, sin intervenir directamente, pero claramente afectadas por la situación. Ibara mantenía las manos juntas, con una expresión seria y preocupada, mientras Kinoko parecía no saber dónde mirar, evitando fijar la vista en Izuku demasiado tiempo. Pony observaba con atención. Setsuna tenía los brazos cruzados, intentando procesar todo sin hacer comentarios innecesarios, y Reiko, como siempre, analizaba en silencio. Yui permanecía quieta, sin expresión visible, pero con ese leve detalle en su postura que indicaba que, aunque no lo demostrara, estaba prestando atención a cada movimiento. Recovery Girl comenzó a revisar a Izuku con movimientos expertos, colocando una mano sobre él mientras activaba su Kirk, una energía suave que contrastaba completamente con la forma en que había llegado hasta ahí. El proceso no fue largo, pero sí lo suficiente como para mantener a todas en un silencio expectante, uno que no era cómodo, sino pesado, cargado de pensamientos que ninguna estaba diciendo en voz alta. Finalmente, la anciana se separó un poco, acomodándose mientras terminaba su revisión. Recovery Girl, con tono más relajado, aunque sin perder firmeza. No es grave, solo un golpe mal dado y un exceso de estrés en el cuerpo, despertará en un rato. El aire pareció regresar de golpe al lugar. Itsuka soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo, aunque eso no eliminó la sensación de culpa que seguía instalada en su pecho. No dijo nada, pero su mirada se mantuvo fija en Izuku unos segundos más, como si necesitara confirmar por sí misma que realmente estaba bien. Recovery Girl no tardó en cambiar su expresión, girando ligeramente hacia las demás. Recovery Girl, con tono más serio. Ahora, todas fuera. No necesito una multitud aquí mientras trabajo. No hubo que repetirlo. Una por una, comenzaron a salir, aunque algunas lo hicieron con más resistencia que otras, lanzando últimas miradas hacia la cama antes de cruzar la puerta. Ya en el pasillo, el ambiente cambió de nuevo, pero no para relajarse, sino para liberar la tensión de otra forma. Setsuna fue la primera en hablar, soltando un suspiro mientras se llevaba una mano a la cabeza. Setsuna, con tono medio incrédulo, medio nervioso.
Definitivamente eso se salió de control. Kinoko se encogió un poco sobre sí misma, visiblemente afectada. Kinoko, con voz baja, nerviosa. Y yo, solo quería ayudar. Pony cruzó los brazos, mirando a las demás. Pony, con un ligero gesto de preocupación. Tis Scalater, Very Quickly, Ibara mantuvo la calma exterior, pero su mirada se dirigió primero a Yui, luego a Itsuka. Ibara, con tono suave, pero claro. Tal vez, todos tuvimos parte de responsabilidad, eso fue suficiente para que la atención cambiara de dirección. Setsuna giró ligeramente la cabeza hacia Yui. Setsuna. Bueno, todo empezó con, no terminó la frase, pero no hacía falta. Las miradas comenzaron a cruzarse, y el ambiente cambió a uno más incómodo, uno donde la culpa comenzaba a buscar un lugar donde quedarse. Kinoko bajó la mirada, apretando ligeramente las manos. Kinoko. Luego yo, Pony asintió ligeramente. Pony. Anten, sus ojos se movieron hacia Itsuka. El silencio que siguió fue distinto al de antes. No era preocupación. Era reconocimiento. Itsuka no respondió de inmediato. No porque no tuviera algo que decir, sino porque ya sabía exactamente lo que venía. Su mirada se mantuvo fija en el suelo unos segundos antes de levantarla ligeramente. Itsuka, con voz baja, sin intentar justificar nada. Fui yo. No lo dijo con dramatismo. No lo dijo buscando consuelo. Lo dijo porque era la verdad. Antes de que alguien pudiera añadir algo más, se escucharon pasos acercándose, lo suficientemente rápidos como para llamar la atención del grupo. Todas giraron ligeramente la mirada hacia el origen del sonido, encontrándose con las chicas de la clase 1, a que acababan de llegar, claramente apresuradas. Ochako fue la primera en acercarse, con una expresión que no intentaba ocultar su preocupación. Ochako, mirando entre todas, con urgencia. ¿Dónde está Deku-kun? ¿Está bien? Momo estaba justo detrás de ella, y aunque su postura era más controlada, su mirada reflejaba una preocupación igual de intensa, fijándose directamente en la puerta de la enfermería antes de hablar. Momo, con voz firme, pero con un matiz de tensión. ¿Izuku está bien? El detalle pasó desapercibido solo un segundo. Porque lo que dijo no fue Midoriya. Fue Izuku. Y esta vez, no fue en medio de una actuación ni bajo presión. El cambio fue lo suficientemente claro como para que varias de las presentes lo notaran al mismo tiempo, incluso sin decirlo en voz alta. No hubo reacción exagerada, pero sí una ligera pausa en el ambiente, una pequeña fractura en la conversación que hizo que más de una mirada se dirigiera hacia ella, evaluando, procesando. Ochako fue la primera en registrar completamente lo que había escuchado, y aunque no dijo nada de inmediato, algo en su expresión cambió de forma casi imperceptible, como si esa pequeña diferencia hubiera encendido una chispa que no esperaba. Itsuka también lo notó. Y aunque su atención había estado centrada en otra cosa, ese detalle logró filtrarse de todas formas, generando una sensación incómoda que no tenía relación directa con la situación actual, pero que aún así se instaló en su mente. Ibara fue quien respondió finalmente, retomando la conversación con su tono habitual. Ibara, con serenidad. Está siendo atendido, Recovery Girl dijo que despertará pronto. Ochako soltó un pequeño suspiro de alivio, llevándose una mano al pecho. Ochako. Menos mal, Momo no se relajó del todo, pero su postura se estabilizó un poco, aunque su mirada seguía fija en la puerta, como si estuviera esperando el momento exacto en que pudiera verlo por sí misma. Sin embargo, el cambio ya había ocurrido. Y esta vez, no tenía nada que ver con golpes, accidentes o caos físico. Era algo más silencioso. Más difícil de ignorar. El interior de la enfermería se mantuvo en silencio durante varios minutos después de que las chicas salieran, un silencio pesado pero necesario, como si el lugar mismo obligara a todo a bajar el ritmo. Izuku seguía recostado sobre la camilla, con el cuerpo completamente flojo, aún inconsciente, mientras Recovery Girl terminaba de acomodar algunas cosas con la tranquilidad de alguien que ya había visto ese tipo de situaciones demasiadas veces como para alterarse. No había prisa en sus movimientos, pero tampoco descuido. Todo lo hacía con precisión, con esa experiencia que le permitía saber exactamente cuánto tiempo tomaría cada cosa. Poco a poco, el cuerpo de Izuku empezó a reaccionar. Primero fue un leve movimiento en los dedos, luego un pequeño cambio en su respiración, y finalmente un parpadeo lento que rompió la quietud en su rostro. Sus ojos se abrieron con dificultad, desenfocados al inicio, como si le costara reconocer dónde estaba.
Se quedó mirando el techo unos segundos, tratando de ordenar sus pensamientos, hasta que el recuerdo regresó de golpe. La cafetería, la comida, el caos, y luego el impacto. Intentó incorporarse por reflejo, apoyando los brazos para levantarse, y en cuanto logró sentarse, apenas acomodando la espalda, 2 golpes secos aterrizaron en su cabeza. Izuku, sobresaltado, llevándose ambas manos a la cabeza. Ah. El dolor no fue fuerte, pero sí lo suficientemente inesperado como para hacerlo reaccionar de inmediato. Levantó la mirada y se encontró con Recovery Girl frente a él, observándolo con una mezcla de molestia y paciencia. Recovery Girl, cruzándose de brazos, con tono firme. Eso es por hacerme trabajar de más. Izuku se quedó quieto, todavía procesando tanto el golpe como la situación, sin saber exactamente qué decir. Bajó un poco la mirada, rascándose la mejilla con nerviosismo. Izuku, titubeando. Lo siento, no estaba seguro de si debía disculparse, pero en ese momento le salió de forma automática. Recovery Girl soltó un pequeño suspiro, negando con la cabeza. Recovery Girl. Siempre dices lo mismo. Antes de que pudiera añadir algo más, un ruido desde el pasillo interrumpió el momento. No era un simple murmullo, sino varias voces al mismo tiempo, elevándose lo suficiente como para atravesar la puerta. No eran gritos, pero claramente era una discusión que estaba subiendo de tono. Recovery Girl frunció el ceño de inmediato. Recovery Girl, molesta, girando hacia la puerta. ¿Qué están haciendo ahora? Sin esperar respuesta, caminó hasta la puerta y la abrió. El sonido de las voces se hizo más claro al instante. Afuera, las chicas de la clase 1 y 1B estaban reunidas, formando 2 grupos casi separados, pero lo suficientemente cerca como para que la tensión entre ellas fuera evidente. No estaban peleando físicamente, pero la forma en que se miraban, la manera en que hablaban, dejaba claro que la situación ya había escalado más de lo necesario. Mina fue la primera en hablar cuando vio a la enfermera, claramente alterada. Mina, señalando hacia el otro grupo. Ellas no quieren que estemos cerca de Midori. El apodo salió con naturalidad, pero el reclamo detrás de él era lo que realmente importaba. Setsuna no tardó en responder, cruzándose de brazos. Setsuna, con tono directo, sin rodeos. Pues después de lo que pasó, no es tan mala idea. Ochako dio un paso al frente, visiblemente incómoda. Ochako, defensiva, pero preocupada. Oye. Deku-kun está ahí por lo que hizo Kendo. El nombre salió con más fuerza de la necesaria. Itsuka, que estaba unos pasos más atrás, apretó ligeramente la mandíbula al escucharlo, pero no respondió de inmediato. Ibara intervino antes de que la situación empeorara. Ibara, con voz calmada, pero firme. Fue un accidente, y no somos las únicas que han causado problemas. Kyoka levantó una ceja, cruzando los brazos. Kyoka. ¿Ah, sí? Kinoko dudó, pero aún así habló, bajando un poco la mirada. Kinoko, con voz baja. También, ustedes, Pony asintió con energía. Pony, mezclando español e inglés. Your Tinto, not justus. Mina frunció el ceño, claramente molesta. Mina. ¿De qué estás hablando? Setsuna se adelantó un poco, señalando con la mano. Setsuna. La vez que Hiro le clavó sus hacks, cuando ustedes mismas casi lo ahogan, cuando le tiraron su comida, Toru reaccionó de inmediato. Toru, rápida, intentando justificarse. Eso fue diferente. Tsuyu ladeó la cabeza. Tsuyu, tranquila. Pero sí pasó, Kero. La discusión empezó a subir otra vez. Las voces se encimaban, los argumentos iban y venían, nadie quería quedarse callada, y menos cuando sentían que tenían razón. No era solo por lo que había pasado ese día, era una acumulación de momentos que ahora estaban saliendo todos al mismo tiempo. Y justo cuando parecía que iba a escalar más, la voz de Recovery Girl cortó todo de golpe. Recovery Girl, alzando la voz con autoridad. Ya basta. El silencio cayó de inmediato. No fue gradual, fue seco. Recovery Girl avanzó un paso, mirando a todas con molestia. Recovery Girl. ¿Se escuchan? Están discutiendo como si esto fuera una competencia. Nadie respondió. Recovery Girl, más seria. Ese chico está aquí porque ninguno de ustedes mide sus acciones. En lugar de pelear por quien tiene la culpa, deberían aprender a no mandarlo a la enfermería cada semana. Las palabras pesaron más de lo que cualquier grito hubiera logrado. Recovery Girl. Se acabó. Regresen a sus salones. Ahora. No hubo protestas. Una por una, comenzaron a moverse, algunas en silencio, otras lanzando miradas de reojo, pero ninguna se quedó a discutir más. La tensión no desapareció, pero al menos dejó de manifestarse ahí.
Cuando el pasillo quedó vacío, Recovery Girl regresó a la enfermería y cerró la puerta detrás de ella. Izuku seguía sentado en la camilla, mirando hacia la puerta, claramente habiendo escuchado lo suficiente como para entender que algo había pasado afuera, aunque no del todo. Izuku, con cautela. Estaban discutiendo. Recovery Girl no respondió de inmediato. Caminó unos pasos, acomodando unas cosas como si nada, y luego lo miró de reojo. Recovery Girl, con un tono ligeramente distinto, casi divertido. Vaya problema el tuyo. Izuku parpadeó. No entendió. Izuku. ¿Eh? Recovery Girl soltó una pequeña risa nasal. Recovery Girl. Tienes a medio grupo peleando por ti y ni cuenta te das. El silencio que siguió fue breve, pero suficiente. Izuku se quedó inmóvil unos segundos, procesando. Primero no conectó las cosas. Luego recordó las voces. Las palabras. Su nombre repetido varias veces. Y entonces lo entendió. Su rostro empezó a enrojecer poco a poco, subiendo el color hasta las orejas en cuestión de segundos. Izuku, tensándose, completamente nervioso. Espere, eso no es, se cubrió la cara con ambas manos, completamente avergonzado. Izuku. No es eso. Pero ni él mismo sonaba convencido. Y eso solo lo hizo sentirse peor. Después de haber salido prácticamente expulsado de la enfermería, con el orgullo herido y todavía sintiendo el eco del regaño de Recovery Girl resonando en su cabeza, Izuku se quedó unos segundos quieto en medio del pasillo, como si su cuerpo necesitara reorganizarse antes de decidir qué hacer a continuación. El golpe anterior, la discusión de las chicas, el comentario de pretendientes y ahora el rechazo directo a su petición de quedarse ahí habían dejado una sensación incómoda en su pecho, una mezcla de cansancio físico y saturación mental que no se iba tan fácil. Se llevó una mano a la nuca, frotándola con un gesto torpe mientras soltaba un suspiro largo, tratando de convencerse de que todavía podía salvar el día y regresar a clases como si nada hubiera pasado, aunque en el fondo sabía que no estaba en condiciones de simplemente ignorar todo lo que había ocurrido en tan poco tiempo. Empezó a caminar sin una dirección clara al principio, dejando que sus pasos lo guiaran por los pasillos de la UA, pasando por zonas que en ese momento estaban más silenciosas de lo habitual debido a que la mayoría de los estudiantes seguían en clases. Cada paso era lento, casi arrastrado, no porque estuviera físicamente incapacitado, sino porque su mente seguía dándole vueltas a lo mismo. Cada vez que estoy cerca de ellas pasa algo, siempre pasa algo, ¿qué estoy haciendo mal? No era una queja hacia nadie en específico, ni siquiera era enojo. Era más bien confusión, una especie de frustración contenida que no sabía bien cómo procesar. Miró hacia una de las ventanas del pasillo, viendo el exterior por un segundo, como si eso fuera a despejarle la cabeza, pero no funcionó. Izuku, suspirando, rascándose la mejilla, cansado. Tal vez, solo debería volver a clase, pero no se movió en esa dirección. En lugar de eso, siguió caminando, girando en una esquina tras otra hasta que, sin darse cuenta del todo, terminó frente a una zona que no visitaba con frecuencia. El área del departamento de apoyo. Se detuvo frente a la puerta, observándola con cierta duda, reconociendo el lugar pero sin tener una razón concreta para estar ahí. Ladeó ligeramente la cabeza, pensativo, como si evaluara si debía irse o simplemente tocar y ver si había alguien. No tuvo tiempo de decidir. Lo que ocurrió después fue tan repentino que su mente no alcanzó a procesarlo a la misma velocidad que su cuerpo. Desde el otro lado de la puerta se escuchó una explosión seca, contenida pero lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar la estructura, y al instante siguiente la puerta salió disparada hacia afuera con una fuerza considerable. Izuku apenas tuvo tiempo de reaccionar. Dio un paso hacia atrás por instinto, pero no fue suficiente para evitar el impacto indirecto que lo desestabilizó por completo, haciéndolo caer de espaldas al suelo con un golpe seco. Un denso humo gris comenzó a expandirse rápidamente desde el interior del taller, cubriendo el área cercana y reduciendo la visibilidad casi por completo. Izuku tosió un par de veces, tratando de incorporarse, pero antes de que pudiera hacerlo sintió un peso repentino caer sobre él, obligándolo a quedarse en el suelo otra vez. Su espalda volvió a resentir el impacto, y su mente, ya saturada, simplemente se quedó en blanco por un segundo mientras intentaba entender qué acababa de pasar. Una voz femenina, energética y completamente ajena a cualquier preocupación por lo ocurrido, rompió el caos con naturalidad. Mei, con entusiasmo, sin moverse. Ah. Creo que caí sobre algo, o alguien. El humo comenzó a disiparse poco a poco, revelando la escena con mayor claridad.
Izuku parpadeó varias veces, tratando de enfocar la vista, y cuando finalmente lo logró, se encontró con una imagen que, dadas las circunstancias del día, parecía casi una broma del destino. Mei Natsume estaba literalmente encima de él, apoyada parcialmente sobre su torso, completamente despreocupada, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Su rostro estaba demasiado cerca. Demasiado. El cerebro de Izuku intentó reaccionar, pero el problema no era solo la cercanía en sí, sino la acumulación de todo lo anterior. Los golpes, el estrés, la sobrecarga emocional, y ahora esto. Sus mejillas se encendieron casi al instante, su respiración se volvió irregular y sus manos se tensaron contra el suelo, sin saber exactamente qué hacer. Izuku, nervioso, completamente rojo, intentando hablar. Y yo, pero no pudo terminar la frase. Su sistema simplemente colapsó. Sus ojos se fueron hacia atrás ligeramente y su cuerpo perdió tensión de golpe, quedando completamente inmóvil bajo ella. Mei parpadeó un par de veces, inclinando un poco la cabeza mientras lo observaba, como si analizara la situación con curiosidad más que con preocupación. Mei, acercando un poco su rostro, pensativa. ¿Se rompió? No hubo respuesta. Lo miró un segundo más, luego se incorporó con naturalidad, quitándose de encima de él como si nada, estirándose ligeramente después del pequeño impacto. Se agachó de nuevo, esta vez observándolo desde arriba con más detenimiento, evaluando su estado como si fuera uno de sus inventos. Mei, con tono casual, cruzándose de brazos. Respuesta nula, pérdida de conciencia, probablemente sobrecarga. Se agachó y lo tomó por los brazos sin demasiada ceremonia. Mei. Bueno, lo arreglamos adentro. Sin hacer más preguntas, comenzó a arrastrarlo hacia el interior del taller, dejando una ligera marca en el suelo mientras lo movía. Para ella no había incomodidad, ni vergüenza, ni segundas interpretaciones. Solo era un proceso más dentro de su rutina. Mientras tanto, el cuerpo de Izuku se balanceaba ligeramente con cada tirón, completamente inconsciente, ajeno a todo lo que estaba ocurriendo. Y, de alguna forma, ese estado de inconsciencia era lo único que le estaba dando un descanso real en todo el día. El paso de las horas dentro de la UA terminó por marcar un contraste evidente entre lo que era un día escolar normal y lo que, poco a poco, se había convertido en una jornada completamente desordenada alrededor de una sola persona. Cuando las clases finalmente llegaron a su fin, el sonido de las sillas moviéndose, mochilas cerrándose y conversaciones retomándose llenó el salón de la clase 1A con la energía habitual del final del día, pero en medio de ese ambiente cotidiano había un detalle que no encajaba, uno que no tardó en hacerse evidente para varios de los presentes. El asiento de Midoriya seguía vacío. No era algo que pudiera pasar desapercibido fácilmente, no después de lo que había ocurrido durante el receso y mucho menos después de que él mismo había salido con la intención de regresar poco después. Ochako fue de las primeras en notar que el tiempo había pasado más de lo normal sin que él volviera, y aunque al principio lo dejó pasar, pensando que tal vez Recovery Girl lo había retenido un poco más, conforme avanzaron los minutos esa explicación empezó a perder fuerza. Miró hacia la puerta un par de veces durante la clase, esperando verlo entrar en cualquier momento, pero ese momento nunca llegó. Cuando finalmente el profesor dio por terminada la jornada, no necesitó decir nada para que las demás comenzaran a compartir la misma inquietud. Momo, que había permanecido más silenciosa de lo habitual durante la segunda mitad del día, fue quien tomó la iniciativa de hablar primero, aunque su tono intentó mantenerse calmado, no logró ocultar del todo la preocupación que llevaba acumulando desde hacía rato. Momo, frunciendo ligeramente el ceño, ajustando su mochila. Izuku no regresó en toda la clase, eso no es normal. Ochako asintió de inmediato con un tic en su ojo por escuchar cómo lo llamo, cruzando los brazos con inquietud. Ochako, mirando hacia la puerta. Debería haber vuelto hace mucho. Mina intervino casi al instante, con un tono más directo. Mina, cruzándose de brazos, ligeramente molesta. Seguro sigue ahí, después de todo lo que le hicieron. Kyoka ladeó la cabeza, mirando hacia las demás. Kyoka, con tono seco. Pues vamos a verlo y ya, ¿no? Tsuyu asintió con tranquilidad. Tsuyu. Es lo más lógico, Kero. No hubo objeciones. La decisión se tomó sin necesidad de discutirlo demasiado. Todas comenzaron a dirigirse hacia la salida del salón, moviéndose juntas con una intención clara, una que ya no era solo curiosidad, sino una mezcla de preocupación y algo más que ninguna estaba diciendo en voz alta.
Al mismo tiempo, en otro edificio, la situación en la clase 1B no era tan distinta en cuanto al resultado, aunque el camino para llegar a esa misma conclusión había sido diferente. Desde el incidente en la cafetería, la imagen de Midoriya desplomándose sobre la mesa no había abandonado la mente de varias de ellas, y aunque durante las clases intentaron concentrarse, el recuerdo seguía ahí, incómodo, insistente. Itsuka había permanecido más callada de lo normal, revisando sus apuntes con una atención que no terminaba de ser genuina, mientras Ibara mantenía una expresión pensativa, como si estuviera reflexionando más allá de lo evidente. Setsuna, por su parte, rompió el silencio apenas terminó la última clase. Setsuna, estirándose en su asiento, mirando hacia las demás. Oigan, ¿no creen que deberíamos ir a ver si ese chico sigue vivo? Kinoko se tensó un poco al escuchar eso. Kinoko, con voz baja, nerviosa. No digas eso así, Pony levantó la mano ligeramente, interviniendo con energía. Pony, en inglés, moviendo las manos. Itin should check on him Toro. Ibara asintió con suavidad. Ibara, con tono calmado. Es lo correcto. Todas terminaron coincidiendo sin demasiada resistencia. Incluso Itsuka, que al principio no dijo nada, terminó levantándose sin oponerse, ajustando su mochila con un gesto que parecía más mecánico que decidido. No necesitaba decirlo. Su preocupación era evidente en la forma en que evitaba cruzar miradas con las demás. Ambos grupos se movieron por separado, sin saber que el otro estaba haciendo exactamente lo mismo, recorriendo los pasillos con un objetivo común que inevitablemente los llevó al mismo punto. Fue frente a la enfermería donde las dos corrientes terminaron encontrándose, deteniéndose casi al mismo tiempo al notar la presencia del otro grupo. El ambiente cambió en un instante. Las miradas se cruzaron. Y la tensión apareció. No fue algo explosivo de inmediato, pero estaba ahí, latente, cargada con todo lo que había ocurrido durante el día. Para ambas partes, la otra tenía una responsabilidad clara en lo que había pasado con Midoriya, y ese pensamiento fue suficiente para que el silencio inicial se sintiera más pesado de lo normal. Antes de que alguien pudiera decir algo, la puerta de la enfermería se abrió de golpe y Recovery Girl salió con una expresión claramente cansada, como si ya supiera exactamente lo que estaba a punto de encontrar. Recovery Girl, mirándolas a todas con fastidio. ¿Otra vez ustedes? Varias se tensaron ligeramente. Momo dio un paso al frente, manteniendo la compostura. Momo, con tono respetuoso, pero directo. Disculpe, Izuku sigue aquí. Ibara intervino casi al mismo tiempo. Ibara, con serenidad. Solo queremos saber si está bien. Recovery Girl suspiró, llevándose una mano a la frente. Recovery Girl. Ese mocoso ya no está aquí. Las miradas cambiaron. Ochako abrió un poco los ojos. Ochako. ¿Cómo que no está? Recovery Girl. Se fue hace rato. Así que dejen de venir a molestar y búsquenlo en otro lado. Sin dar más explicaciones, cerró la puerta con fuerza, dejando a todas en el pasillo, con más dudas que respuestas. El silencio que quedó duró apenas unos segundos. Fue Mina quien lo rompió primero. Mina, cruzándose de brazos, mirando a las de 1B. Genial, seguro se fue por su culpa. Setsuna no tardó en responder, alzando una ceja. Setsuna, con tono burlón. ¿Nuestra culpa? Por favor, tal vez se fue porque ustedes son su mala suerte. Eso bastó. Ochako dio un paso al frente. Ochako, molesta. Eso no es cierto. Momo también intervino, con una firmeza que no había mostrado antes en ese tipo de situaciones. Momo, sería. No tienen derecho a decir algo así. Kyoka se cruzó de brazos, mirando directamente a Setsuna. Kyoka. Si alguien lo pone en situaciones raras, no somos nosotras. Itsuka respondió esta vez, con un tono más contenido, pero claramente a la defensiva. Itsuka. Ah, no. Pony intervino en inglés, señalando ligeramente. Pony. You hear sare algo I saround him too much. Toru se adelantó un poco, señalando de vuelta. Toru. Como si ustedes no. La discusión escaló rápido, sin que nadie intentara realmente detenerla. Las voces se elevaron, las acusaciones comenzaron a mezclarse, cada lado defendiendo su postura mientras ignoraban cualquier punto válido del otro. Sin embargo, no todas participaron. Tsuyu observaba en silencio, con el ceño apenas fruncido. Reiko mantenía su expresión neutral, mirando la escena como si analizara algo más profundo. Kinoko parecía incómoda, mirando al suelo. Yui simplemente estaba ahí, quieta, sin intervenir, pero atenta.
Mientras tanto, lejos de ese conflicto, en una parte completamente distinta de la UA, la situación de Izuku era muy diferente. Dentro del taller del departamento de apoyo, el ambiente estaba lleno de herramientas, piezas mecánicas y prototipos en distintas fases de desarrollo. En medio de todo eso, Izuku permanecía recostado sobre una superficie improvisada, aún inconsciente, ajeno a todo lo que ocurría tanto dentro como fuera de ese lugar. Mei se movía a su alrededor con total naturalidad, ajustando algunos dispositivos, tomando notas rápidas, observando con interés casi científico cada reacción mínima que el cuerpo de Izuku pudiera presentar. Mei, colocando un pequeño dispositivo en su brazo, emocionada. Perfecto, sujeto de prueba ideal. Para ella, no había nada extraño en la situación. Era simplemente otra oportunidad para probar sus bebés. Y mientras las demás discutían sobre quién tenía la culpa de lo que le pasaba, Izuku, sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a algo completamente distinto. El ambiente frente a la enfermería no se había calmado realmente, solo había cambiado de forma, pasando de un momento de expectativa a uno de confrontación abierta donde ninguna de las dos partes parecía dispuesta a ceder ni un centímetro. Las voces se mantenían elevadas, no en un grito constante, pero sí en ese tono tenso donde cada palabra llevaba una carga más pesada de lo necesario, como si todo lo que había pasado durante el día se hubiera acumulado en ese punto exacto y ahora estuviera saliendo sin filtro. No era solo por lo ocurrido en la cafetería, ni por el golpe, ni siquiera por el hecho de que Midoriya estuviera desaparecido en ese momento. Era una mezcla de todo eso con algo más difícil de admitir, algo que ninguna decía directamente pero que estaba presente en la forma en la que lo defendían, en la forma en la que lo mencionaban, en la forma en la que reaccionaban cada vez que su nombre salía en la conversación. Mina fue quien retomó la discusión con más fuerza, señalando sin disimulo hacia el grupo de la clase 1B mientras hablaba, claramente molesta por la forma en la que se había desviado la responsabilidad. Mina, frunciendo el ceño, con tono directo. Siempre es lo mismo con ustedes. Desde que apareció en su mesa no han dejado de meterlo en problemas. Setsuna no se quedó atrás, cruzándose de brazos con una sonrisa que no era precisamente amistosa. Setsuna, inclinando un poco la cabeza, con tono provocador. ¿Así? Qué curioso, porque yo recuerdo que antes de eso ya lo tenían metido en situaciones raras todo el tiempo. Kyoka chasqueó la lengua, claramente irritada. Kyoka, mirándola fijo. Eso no tiene nada que ver. Ibara intervino entonces, pero su tono, aunque calmado, no carecía de firmeza. Ibara, con las manos juntas, mirando hacia ellas. Lo que intentamos decir es que Midoriya-kun suele verse afectado cuando se ve involucrado en situaciones que no controla, y muchas de esas situaciones ocurren cuando ustedes requieren algo de él. Ochako reaccionó de inmediato, dando un paso al frente. Ochako, con el ceño fruncido, claramente dolida. Nosotras no lo usamos así. Pony levantó la mano ligeramente, hablando en inglés con energía, señalando hacia ellas. Pony. Bate algo a Isen Saput. Toru respondió casi al instante. Toru, alzando la voz. Eso también pasa con ustedes. Itsuka, que hasta ese momento había mantenido una postura más contenida, finalmente habló, y aunque su tono no era explosivo, sí llevaba una tensión evidente. Itsuka, mirando hacia el grupo de 1A. No estamos diciendo que sea intencional, pero no pueden negar que siempre termina siendo el daño colateral cuando ustedes están involucradas. Esas palabras hicieron eco más fuerte de lo que parecía. Momo, que había estado escuchando con atención, dio un paso adelante, su expresión cambiando a una más firme, más directa, una que no estaba dispuesta a dejar pasar ese comentario sin respuesta. Momo, con voz controlada, pero firme. Eso es una interpretación muy conveniente. Midoriya toma sus propias decisiones, no es alguien que simplemente sea arrastrado por los demás. Setsuna soltó una pequeña risa por la nariz. Setsuna. Claro, decisiones que casualmente siempre lo meten en problemas. La discusión volvió a subir de tono, las voces cruzándose, los argumentos repitiéndose con diferentes palabras, cada lado intentando imponerse sobre el otro sin realmente escuchar. Sin embargo, conforme pasaban los segundos, algo comenzó a cambiar, no en lo que decían, sino en cómo lo decían. El cansancio empezaba a notarse, la frustración acumulada ya no tenía la misma fuerza inicial, y poco a poco, la intensidad comenzó a transformarse en algo más cercano al desgaste. Fue entonces cuando, casi al mismo tiempo, dos voces se alzaron por encima del resto, no gritando, pero sí lo suficientemente firmes como para cortar la inercia del momento. Momo, alzando un poco la voz, sería.
Basta. Itsuka, al mismo tiempo, con tono firme. Ya es suficiente. El efecto fue inmediato. Las demás se callaron poco a poco, algunas por sorpresa, otras por simple reacción a la autoridad que ambas proyectaban en ese momento. El silencio que siguió no fue incómodo, pero sí denso, como si todas estuvieran conscientes de que habían llegado a un punto donde seguir discutiendo ya no tenía sentido. Momo fue la primera en retomar la palabra, esta vez con un tono más controlado, más enfocado. Momo, mirando a sus compañeras. Esto no nos está llevando a nada. Midori ya no está aquí, y lo importante ahora es encontrarlo. Ochako asintió de inmediato. Ochako. Sí, deberíamos buscarlo. Tsuyu apoyó la idea con un leve asentimiento. Tsuyu. Tiene sentido, Kero. Del otro lado, Itsuka cruzó ligeramente los brazos, mirando a su grupo antes de hablar. Itsuka. Nosotras también deberíamos hacerlo. Ibara inclinó la cabeza con suavidad. Ibara. Es lo correcto. Setsuna sonrió levemente, pero esta vez su tono tenía un matiz distinto, menos provocador, más competitivo. Setsuna. Además, así veremos quién realmente se preocupa más por él. Esa frase no pasó desapercibida. Mina entrecerró los ojos. Mina. ¿Perdón? Pony añadió, señalando con energía. Pony. Wait prove it. Eso fue suficiente para reavivar la chispa, pero esta vez no en forma de discusión directa, sino como una especie de reto silencioso. Las miradas se cruzaron una vez más, cargadas de esa competencia que ninguna estaba dispuesta a admitir abiertamente, pero que estaba ahí, clara como el día. Momo sostuvo la mirada de Itsuka por un segundo más, sin decir nada, pero dejando claro que no iba a retroceder. Itsuka hizo lo mismo. No hubo más palabras necesarias. Sin esperar una respuesta, el grupo de la clase 1B comenzó a moverse primero, girando hacia uno de los pasillos y alejándose sin mirar atrás, dejando a las de la 1A en su lugar por unos segundos. Toru fue la primera en reaccionar. Toru, alzando la voz. Oigan. Pero ya era tarde. Se habían ido. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era diferente. No era tenso ni incómodo, era más bien una pausa breve antes de la siguiente acción. Momo inhaló lentamente, ajustando su postura, y luego miró a sus compañeras. Momo, con determinación. Nosotras también vamos. Ochako asintió con firmeza. Ochako. Sí. Kyoka suspiró, pero no se opuso. Kyoka. Entonces no perdamos tiempo. Y así, ambas partes se dispersaron por la UA, cada una con la misma intención, pero con un objetivo adicional que ninguna estaba dispuesta a decir en voz alta. Encontrar a Midoriya primero. Mientras tanto, completamente ajeno a esa búsqueda, en el taller del departamento de apoyo, el ambiente era radicalmente distinto. El ruido de herramientas, pequeños dispositivos activándose y el constante movimiento de Mei creaban un escenario casi caótico, pero perfectamente normal para ella. Izuku seguía recostado, inconsciente, con una expresión completamente relajada que contrastaba con todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Mei sostenía un dispositivo en sus manos, uno que claramente había estado ajustando en los últimos minutos. Sus ojos brillaban con entusiasmo mientras observaba el pequeño aparato, girándolo ligeramente para verificar cada detalle antes de colocarlo cerca de la cabeza de Izuku. Mei, sonriendo, emocionada. Si esto funciona, podré leer patrones mentales en tiempo real. Se inclinó un poco más, acercando el dispositivo. Mei. Pero necesito que despierte, lo observó unos segundos, esperando algún tipo de reacción. Nada. Frunció ligeramente el ceño, pensativa, y luego volvió a sonreír, como si eso no fuera realmente un problema. Mei. Bueno, entonces habrá que forzarlo un poco. Ajustó el dispositivo una vez más. Y sin saberlo, Izuku estaba a punto de despertar en una situación completamente nueva. Las dos búsquedas avanzaban en paralelo por distintos pasillos de la UA, pero ambas compartían el mismo ritmo apresurado y esa sensación incómoda de estar perdiendo el tiempo en lugares donde ya era evidente que no lo iban a encontrar. Por un lado, Itsuka caminaba al frente del grupo de la clase 1B con el ceño ligeramente fruncido, marcando el paso con decisión, mientras Ibara mantenía la compostura aunque su mirada iba de un lado a otro con atención constante. Pony murmuraba en inglés cada cierto tiempo como si intentara organizar ideas en voz alta, Setsuna no dejaba de lanzar comentarios medio sarcásticos para aliviar la tensión, Kinoko avanzaba más callada de lo normal, Reiko observaba en silencio con esa expresión difícil de leer y Yui, como siempre, caminaba sin mostrar demasiado, pero sin separarse del grupo ni un solo momento.
Habían revisado aulas vacías, pasillos secundarios, incluso se habían asomado a zonas donde ni siquiera era lógico que Midoriya estuviera, pero aún así no había rastro de él, y eso empezaba a pesar más de lo que cualquiera quería admitir en voz alta. Itsuka, cruzándose de brazos por un momento, mirando hacia el final del pasillo. Esto ya es raro, no puede desaparecer así como así. Setsuna, encogiéndose de hombros, aunque con una mirada más seria de lo habitual. A menos que sí pueda, digo, con todo lo que le pasa, no me sorprendería que haya abierto un portal por accidente. Pony, frunciendo el ceño, negando ligeramente. That's not funny, Ibara, con tono calmado, pero firme. No es momento para bromas, Midoriya-kun podría estar herido. Kinoko, bajando un poco la mirada, jugando nerviosamente con sus dedos. Es que, ya pasó mucho tiempo, Itsuka apretó ligeramente la mandíbula, porque aunque nadie lo decía directamente, todos estaban pensando lo mismo. No era normal que no hubiera regresado a clases, no después de lo que había pasado en la cafetería. Y aunque intentaba mantener la cabeza fría, la imagen de él desplomándose frente a ella seguía repitiéndose en su mente con una claridad molesta, como si su propio cuerpo no la dejara olvidar que ese golpe había sido suyo. Reiko, hablando por primera vez en un buen rato, con voz baja pero clara. Podríamos estar buscando en el lugar equivocado. Las miradas se giraron hacia ella. Reiko, sin cambiar la expresión. Si no está en la escuela, entonces no está en la escuela. Setsuna levantó una ceja. Setsuna. Eso fue profundo. Yui no dijo nada, pero su mirada se desvió ligeramente, como si ya estuviera considerando otra posibilidad. Itsuka soltó un suspiro corto, pasándose una mano por el cabello antes de hablar de nuevo. Itsuka. Vamos a revisar la residencia, si no está ahí, entonces sí empezamos a preocuparnos de verdad. Nadie discutió esa decisión. Mientras tanto, en otra parte del campus, el grupo de la clase 1A no estaba en mejor situación. Momo caminaba al frente esta vez, con una postura recta que intentaba transmitir control, pero sus pasos eran un poco más rápidos de lo normal, como si esa calma fuera más una fachada que una realidad. A su lado, Ochako miraba constantemente a su alrededor, Tsuyu mantenía ese silencio atento que la caracterizaba, Kyoka parecía irritada aunque no decía mucho, Min hablaba más de lo habitual, probablemente para distraerse, y Toru seguía el ritmo del grupo sin perder detalle. Momo, mirando hacia un pasillo vacío antes de detenerse. No está aquí tampoco, Ochako, llevándose una mano al pecho, un poco inquieta. Deku-kun no se iría sin decir nada, Tsuyu, asintiendo levemente. No es su estilo, Kero. Kyoka, cruzándose de brazos. A menos que esté evitando a alguien, Mina, mirando de reojo. ¿A nosotras? El comentario quedó flotando un segundo más de lo necesario. Momo no respondió de inmediato, pero su mirada bajó apenas un instante antes de volver al frente. Toru, intentando aliviar el ambiente. Seguro está bien. O sea, es Deku, siempre termina bien, más o menos, el más o menos no ayudó tanto como esperaba. Momo respiró un poco más profundo antes de hablar otra vez. Momo, con tono más decidido. Vamos a revisar la residencia, si no está en la escuela, es el único lugar que queda. Ochako asintió rápidamente. Ochako. ¿Sí? Seguro está ahí descansando. Y aunque sonaba más a esperanza que a certeza, nadie la contradijo. Ambos grupos, sin saberlo, terminaron tomando la misma decisión al mismo tiempo, cambiando el rumbo hacia la residencia con una urgencia que ya no intentaban disimular. Los pasos se aceleraron, las conversaciones se redujeron, y por un momento, todo se resumió en una sola idea compartida: encontrarlo. Muy lejos de esa búsqueda, completamente ajeno al caos que había provocado su desaparición, Izuku se encontraba en un lugar donde definitivamente no esperaba estar ese día. El taller de soporte era un desastre organizado en su máxima expresión, con herramientas por todas partes, piezas metálicas, cables, pantallas encendidas mostrando datos incomprensibles para cualquiera que no fuera la persona que trabajaba ahí, y en medio de todo ese caos, él comenzaba a recuperar la conciencia. La sensación fue brusca. Un impulso eléctrico recorrió su cuerpo de golpe, haciendo que su espalda se tensara al instante, mientras su respiración se cortaba por un segundo antes de regresar de forma desordenada. Sus ojos se abrieron de golpe, desenfocados al principio, tratando de entender dónde estaba, mientras su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Izuku, incorporándose un poco, claramente alterado. ¿Qué fue eso? Frente a él, prácticamente inclinada sobre su cuerpo, una figura apareció en su campo de visión con una sonrisa llena de emoción que contrastaba completamente con su estado.
Mei, ajustando sus gafas, con entusiasmo evidente. Ah, despertaste. Perfecto, justo a tiempo. Izuku parpadeó varias veces, todavía procesando la información, mirando a su alrededor con confusión antes de volver a enfocarse en ella. Izuku, aún desorientado. Atsume. ¿Qué está pasando? Mei no parecía preocupada en lo más mínimo por su estado, de hecho, estaba más interesada en lo que tenía en las manos, un dispositivo que todavía soltaba pequeños chispazos eléctricos. Mei, levantándolo un poco, orgullosa. Este es uno de mis bebés nuevos, descarga controlada para reanimación rápida. Funcionó mejor de lo que esperaba. Izuku se quedó en silencio un segundo, bajando la mirada hacia sí mismo, luego al dispositivo, luego de vuelta a ella. Izuku, más nervioso ahora. Reanimación. Espera, ¿por qué necesitabas reanimarme? Mei ladeó ligeramente la cabeza, como si la pregunta fuera secundaria. Mei. Porque estabas inconsciente. Izuku frunció el ceño. Izuku. Eso lo sé, pero, ¿por qué estoy aquí? Mei se acercó un poco más, completamente cómoda en el espacio personal ajeno, como si no existiera ese concepto para ella. Mei, hablando con total naturalidad. Ah, bueno, ¿por qué te traje? Izuku se quedó completamente quieto. Izuku. ¿Me trajiste? Mei asintió sin ningún rastro de culpa. Mei. Sí, te encontré tirado y pensé que eras perfecto para probar varios de mis bebés. No todos los días encuentras a alguien tan resistente. El silencio que siguió fue pesado. Izuku tragó saliva. Izuku, sudando frío, claramente incómodo. Atsume, eso suena ilegal. Mei hizo un gesto despreocupado con la mano. Mei. Técnicamente no. Se agachó un poco, sacando una hoja arrugada de entre varias herramientas y mostrándosela. Mei. Mira, puse tu huella aquí. Izuku miró el papel. Luego la miró a ella. Izuku. Yo estaba inconsciente. Mei sonrió. Mei. Detalles. Izuku sintió un escalofrío recorrerle la espalda, mirando nuevamente el taller, dándose cuenta lentamente de que estaba completamente solo ahí, con ella. Izuku, nervioso, intentando levantarse. Creo que, debería irme, Mei lo empujó suavemente de vuelta. Mei, con brillo en los ojos. Después. Aún no terminamos. Y en ese momento, en algún punto entre el miedo, la confusión y el cansancio acumulado del día, Izuku entendió algo con total claridad. Había cambiado un problema por otro. Y probablemente, este era peor. En el taller de soporte, el aire tenía ese olor metálico mezclado con electricidad reciente, como si cada rincón del lugar estuviera cargado con la energía de decenas de intentos fallidos y unos cuantos éxitos peligrosamente cercanos a salirse de control. Izuku apenas había logrado incorporarse por completo cuando Mei ya estaba otra vez frente a él, demasiado cerca, con esa mirada brillante que no tenía nada que ver con malicia, pero sí con una obsesión peligrosa por sus propios inventos. No había pausa real entre una cosa y otra, no había espacio para que él procesara del todo lo que estaba pasando, porque para ella todo seguía una lógica clara, una secuencia natural. Encontró sujeto de prueba despertó, entonces se continúa con las pruebas. Mei, ajustando sus gafas con emoción contenida, inclinándose ligeramente hacia él. Midoriya, estás a punto de presenciar algo histórico. No, más que eso, vas a ser parte de ello. Izuku sintió un pequeño nudo en el estómago al escuchar ese tono, porque ya había aprendido, aunque fuera a la mala, que cuando Atsume hablaba así, lo que venía después rara vez era algo tranquilo o seguro. Izuku, forzando una sonrisa nerviosa mientras comenzaba a retroceder apenas un paso. Ese suena increíble, pero creo que debería regresar a mi residencia, o a la enfermería. Sí, eso suena mejor. Intentó girarse con cuidado, como si no quisiera llamar la atención, como si pudiera salir caminando lentamente sin que ella lo notara, pero apenas dio medio paso, una mano lo detuvo con una firmeza que no correspondía a su tamaño. Mei, sonriendo ampliamente, sujetándolo del brazo. No tan rápido. El contacto fue suficiente para que Izuku se tensara de inmediato. No porque fuera doloroso, sino porque la forma en la que ella lo sujetaba dejaba claro que no pensaba dejarlo ir tan fácilmente. Antes de que pudiera reaccionar del todo, Mei ya estaba moviéndose a su alrededor, revisándolo como si fuera una pieza más de su taller, tocando su hombro, acomodando su postura, incluso inclinándole ligeramente la cabeza con total naturalidad. Izuku, completamente rojo, tratando de no moverse demasiado. Atsume, esto no es necesario. Mei, sin detenerse, concentrada.
Necesito asegurarme de que estés en buena condición para el test. No quiero interferencias en la lectura. Izuku no supo exactamente qué responder a eso, más allá de quedarse quieto por pura confusión, sintiendo como cada segundo lo hacía más consciente de la cercanía, del contacto constante, y de lo poco normal que era todo eso. Su mente estaba más ocupada intentando no entrar en pánico que entendiendo lo que ella estaba diciendo. Mientras tanto, en la residencia, la escena era completamente distinta, pero igual de caótica. Ambos grupos llegaron casi al mismo tiempo, cruzándose en la entrada sin sorpresa real, como si en el fondo hubieran sabido que terminarían coincidiendo ahí. No hubo saludo, no hubo intento de disimular nada, porque la tensión venía acumulándose desde antes y ese momento solo fue el punto donde dejó de ocultarse. Mina, cruzándose de brazos, mirando al otro grupo. Sabía que vendrían aquí. Setsuna, con media sonrisa, sin perder el tono. Claro, porque pensamos igual de lógico, a diferencia de ustedes. Además, vivimos aquí también. Kyoka rodó los ojos, claramente irritada. Kyoka. No empieces. Itsuka no respondió de inmediato, pero su mirada se mantuvo firme, más seria que antes. Itsuka. Primero veamos si está aquí. Sin esperar respuesta, comenzó a avanzar hacia las escaleras, y el resto las siguió sin discutir, aunque el ambiente seguía cargado. Subieron rápido, casi sin detenerse, hasta llegar al cuarto piso, donde la puerta de la habitación de Izuku estaba cerrada, exactamente como siempre, sin ningún indicio de movimiento dentro. Ochako fue la primera en acercarse. Ochako, tocando la puerta con cierta urgencia. Deku-kun. ¿Estás ahí? Silencio. Momo dio un paso al frente, intentando mantener la calma. Momo, con tono firme, pero contenido. Izuku, abre, por favor. Nada. Itsuka se acercó también, golpeando un poco más fuerte. Itsuka. Midoriya, abre la puerta. El resultado fue el mismo. El silencio empezó a sentirse más pesado con cada segundo que pasaba, y eso fue suficiente para que la frustración regresara a la superficie. Mina, girándose hacia el otro grupo, molesta. Ven. Seguro no está aquí por su culpa. Setsuna soltó una risa corta, sin humor. Setsuna. ¿Nuestra culpa? Si alguien lo espanta, son ustedes. Ochako frunció el ceño. Ochako. Eso no es cierto. Poggy, cruzándose de brazos, hablando en inglés con firmeza. I was fine until you all started hovering around him all the time. Kyoka dio un paso adelante. Kyoka. ¿Perdón? La discusión volvió a encenderse casi de inmediato, subiendo de tono sin necesidad de mucho más, con palabras que ya no buscaban entender, sino defender, señalar, devolver lo que sentían que habían recibido. En medio de todo eso, Tsuyu, Reiko, Kinoko y Yui permanecían más calladas, observando, procesando, sin sumarse directamente al conflicto, pero sin alejarse tampoco. Mientras tanto, en el taller, Izuku ya estaba sentado en una silla improvisada, más por insistencia de Mei que por decisión propia. Frente a él, sobre una mesa llena de herramientas, descansaba un casco extraño, lleno de cables y pequeñas luces que parpadeaban de forma irregular. Mei, tomándolo con cuidado, casi con cariño. Este es mi nuevo bebé. Un lector de ondas cerebrales con interpretación en tiempo real. Básicamente, puedo saber lo que estás pensando. Izuku abrió los ojos un poco más. Izuku, nervioso. Eso suena, muy invasivo, Mei sonrió, como si eso fuera parte del encanto. Mei. También suena útil, ¿no? Antes de que pudiera negarse, ella ya estaba colocándole el casco, ajustándolo con precisión sorprendente, asegurándose de que quedara perfectamente alineado. Izuku, intentando mantenerse tranquilo. Espera, ¿no deberíamos probar eso con, no sé, algo menos, humano? Mei, activando un panel. Necesito respuestas reales. Y tú eres perfecto para eso. El dispositivo se encendió con un zumbido bajo que fue aumentando poco a poco. Las luces comenzaron a estabilizarse, y por un segundo, todo pareció funcionar exactamente como ella esperaba. Luego, las luces parpadearon más rápido. El zumbido se volvió más agudo. Izuku sintió una presión extraña en la cabeza. Izuku, incómodo. Atsume, esto se siente raro. Mei frunció ligeramente el ceño, observando los datos. Mei. Un segundo, eso no debería, la frase no terminó. El sistema falló. Un chispazo recorrió el casco, y al siguiente instante, una descarga eléctrica atravesó el cuerpo de Izuku, haciéndolo tensarse de golpe, sus manos apretándose contra la silla mientras su respiración se cortaba abruptamente. Izuku, apenas logrando reaccionar. ¿Qué es?
La descarga aumentó. Mei, ahora sí preocupada, moviéndose rápido hacia el panel. Eso no está bien. Intentó apagarlo. Presionó botones. Movió cables. Pero nada respondía. El dispositivo seguía activo, y la corriente seguía pasando. Izuku ya no podía ni hablar, su cuerpo completamente rígido por la descarga, mientras su mente apenas podía seguir el ritmo de lo que estaba ocurriendo. Mei, más alterada, intentando desconectar manualmente. Apágate, apágate, apágate. Un último chispazo más fuerte recorrió el sistema. Y entonces, todo se apagó de golpe. El casco dejó de emitir sonido. Las luces murieron. Izuku cayó hacia adelante, completamente inconsciente otra vez. El silencio que siguió fue pesado. Mei se quedó quieta apenas un segundo, procesando lo que acababa de pasar, antes de reaccionar y acercarse rápidamente, retirando el casco con cuidado. Mei, más seria, revisándolo. Midoriya. No hubo respuesta. Por primera vez desde que todo había comenzado, su expresión perdió ese entusiasmo constante, reemplazada por una preocupación real mientras lo observaba, esperando algún signo de reacción. Pero Izuku no se movió. Y esta vez, no parecía que fuera a despertar pronto. El ambiente en la residencia de las chicas estaba lejos de parecerse a ese lugar tranquilo que normalmente se sentía al final del día, cuando las clases terminaban y cada una podía relajarse a su manera. Esa tarde, en cambio, había una tensión acumulada que se notaba incluso desde la entrada, como si las paredes mismas estuvieran absorbiendo el ruido que venía desde los pisos superiores. Cuando Nemuri Kayama cruzó la puerta principal, lo primero que hizo fue soltar un suspiro largo, de esos que nacen más del cansancio mental que del físico, porque lo único que quería en ese momento era llegar, quitarse los tacones, dejar caer el peso del día y disfrutar de un poco de silencio, pero en lugar de eso, lo que recibió fue una mezcla de voces elevadas que no dejaban lugar a dudas. Algo seguía mal. Se quedó quieta un segundo, inclinando apenas la cabeza como si intentara identificar de dónde venía exactamente el ruido, aunque no era difícil. Cuarta planta. Otra vez. Cerró los ojos un instante, respiró profundo, y sin más, comenzó a subir las escaleras con paso firme, sin prisa, pero tampoco con paciencia. A cada escalón que avanzaba, las voces se volvían más claras, más definidas, y lo que al principio era un murmullo caótico terminó convirtiéndose en una discusión abierta, cargada de reproches que ya ni siquiera intentaban ocultarse. Cuando llegó al cuarto piso, no se detuvo en seco, pero sí redujo el paso lo suficiente para observar la escena antes de intervenir. Las chicas estaban agrupadas frente a la habitación de Midoriya, unas frente a otras, como dos bandos que ya habían cruzado demasiadas palabras como para fingir que era una simple conversación. Algunas estaban más alteradas que otras, pero todas hablaban, todas respondían, todas defendían algo que, en ese punto, ya ni siquiera estaba del todo claro. No necesitó más de unos segundos. Nemuri, con voz firme, elevándola lo suficiente para imponerse sobre el ruido. Suficiente. El silencio no fue inmediato, pero sí lo bastante rápido como para dejar claro que su presencia había cambiado el tono del momento. Varias miradas se giraron hacia ella, algunas tensas, otras sorprendidas, otras claramente incómodas. Nemuri avanzó un par de pasos más, cruzándose de brazos mientras recorría al grupo con la mirada, deteniéndose apenas en cada una como si evaluara la situación sin necesidad de que le explicaran nada todavía. Nemuri, más seria ahora, sin suavizar el tono. Acabo de llegar y ya puedo escuchar esta discusión desde la entrada. ¿Quieren explicarme qué está pasando? Hubo un pequeño momento de duda, ese segundo en el que nadie quiere ser el primero en hablar pero todos tienen algo que decir, y como era de esperarse, ese silencio duró exactamente eso, un segundo. Después, todas hablaron. Mina, Kyoka, Ochako, Itsuka, Setsuna, Poli, incluso algunas de las más reservadas intentaron meter palabra, creando un nuevo caos de voces superpuestas que no llevaba a ningún lado. Nemuri no cambió la expresión, pero su paciencia se redujo visiblemente. Nemuri, alzando la voz de nuevo, con un tono que no admitía réplica. He dicho suficiente. Esta vez sí se hizo el silencio. Respiró una vez más controlada, y dirigió la mirada directamente hacia Ibara. Nemuri, más calmada, pero igual de firme. Shiozaki, tú primero. Ibara asintió ligeramente, dando un paso al frente sin perder la compostura. Ibara, con tono respetuoso, pero claro. Midoriya-kun, desapareció. No lo hemos visto desde que lo llevamos a la enfermería. El ceño de Nemuri se frunció apenas, lo suficiente para mostrar que eso sí le importaba.
Momo dio un paso al frente también, sin esperar a que se lo pidieran. Momo, con la voz controlada, aunque con una preocupación que no lograba ocultar del todo. No regresó a clases, y ya revisamos gran parte de la UA. No está en ningún lugar que hayamos buscado. Ochako asintió con rapidez, mirando a Nemuri. Ochako. Y tampoco está en su habitación. Nemuri mantuvo el silencio unos segundos, procesando la información, cruzando los brazos de nuevo mientras dejaba que el peso de lo que acababa de escuchar se asentara en su mente. No parecía alarmada, pero tampoco lo estaba tomando a la ligera. Nemuri, más tranquila, pero sin perder autoridad. Midori ya no es alguien que desaparezca sin motivo. Si no está aquí, entonces aparecerá pronto. Pero esto miró alrededor, señalando el ambiente tenso. Esto se termina ahora. Su tono no dejó espacio para discusión. Nemuri. No voy a permitir que sigan peleando por algo que ni siquiera saben con certeza. Si están preocupadas, búsquenlo. Pero no así. Nadie respondió de inmediato, pero el mensaje fue claro. La tensión no desapareció, pero se contuvo, se guardó lo suficiente como para no seguir escalando en ese momento. Muy lejos de ese lugar, la situación era completamente distinta, pero igual de delicada. En la enfermería, el sonido de la puerta abriéndose con más fuerza de lo normal rompió la calma habitual del lugar. Mei apareció empujando prácticamente el cuerpo de Izuku, sosteniéndolo como podía mientras intentaba no perder el equilibrio. Mei, con tono urgente, sin su entusiasmo habitual. Recovery Girl. Necesito ayuda. La anciana levantó la mirada desde donde estaba, y al reconocer la escena, su reacción inicial no fue precisamente amable. Recovery Girl, frunciendo el ceño, cruzándose de brazos. ¿Otra vez tú? ¿Qué hiciste ahora? No voy a atenderlo si viene por otra tontería. Mei negó rápidamente, moviendo la cabeza con más insistencia de la habitual. Mei, más seria, sin rodeos. No es eso, hice que probara uno de mis bebés, pero falló. Lo electrocutó, en la cabeza. El silencio que siguió fue corto, pero suficiente. La expresión de Recovery Girl cambió. No de forma exagerada, pero sí lo suficiente para que quedara claro que ahora sí lo estaba tomando en serio. Recovery Girl, señalando la camilla. Súbelo. Ahora. Mei no dudó, haciendo un esfuerzo extra para levantarlo y acomodarlo en la camilla con cuidado, retirándose apenas un paso cuando terminó. Sus manos, que normalmente se movían con seguridad absoluta entre herramientas y dispositivos, esta vez duraron un poco antes de apartarse por completo. Recovery Girl comenzó a revisar a Izuku sin perder tiempo, evaluando su estado con rapidez, moviendo ligeramente su cabeza, observando sus reacciones, comprobando signos que para Mei no eran tan fáciles de interpretar. Después de unos segundos, habló sin apartar la vista del paciente. Recovery Girl, con tono firme. Atsume, sal de la enfermería. Mei no se movió. Mei, bajando un poco la voz, pero sin ocultar la preocupación. Quiero quedarme. Recovery Girl se giró apenas, mirándola directamente. Recovery Girl. No. No fue un grito, ni una orden exagerada. Fue peor. Fue una negativa absoluta. Recovery Girl. Aquí estorbas. Déjame trabajar. Mei apretó ligeramente los labios, dudando un segundo más antes de finalmente dar un paso atrás. No discutió más, pero su expresión ya no era la de alguien emocionado por un experimento. Era la de alguien que, por primera vez en un buen rato, entendía que algo había salido realmente mal. Sin decir nada más, salió de la enfermería. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido seco. En el pasillo, el silencio la golpeó de una forma que no esperaba. Se quedó quieta un momento, mirando la puerta cerrada, como si esperara escuchar algo desde el otro lado, alguna señal de que todo estaba bien. Pero no hubo nada. Mei comenzó a caminar, primero despacio, luego dando vueltas cortas en el mismo espacio, como si no supiera qué hacer con la energía que normalmente invertía en sus inventos. Sus manos se movían solas a ratos, como si intentaran arreglar algo que ya no estaba ahí, y su mirada volvía constantemente a la puerta. No estaba acostumbrada a eso. A esperar. A no tener control sobre lo que pasaba. Y por primera vez desde que había empezado todo ese día, no parecía segura de nada. La tarde avanzó sin que nadie en la enfermería lo notara realmente, porque cuando el tiempo se mide en preocupación, en silencios largos y en la espera constante de una reacción que no llega, las horas dejan de sentirse como algo lineal y se convierten en una especie de pausa incómoda que se alarga más de lo necesario.
Para cuando el reloj marcaba ya cerca de las 6, el ambiente dentro de la enfermería había recuperado su orden habitual, pero no su tranquilidad, porque sobre una de las camillas, Izuku seguía inmóvil, respirando con normalidad, sí, pero sin dar señales claras de que fuera a despertar pronto. Recovery Girl había terminado de revisarlo hacía unos minutos, guardando sus herramientas con la calma de alguien que ya había hecho todo lo que estaba en sus manos, y fue entonces cuando, finalmente, permitió que Mei regresara al interior. La inventora no entró con su energía habitual. No hubo explosión de entusiasmo, ni comentarios acelerados, ni esa forma suya de llenar el espacio con palabras y movimiento constante. Entró despacio, como si la misma habitación le impusiera una regla distinta, y sus ojos fueron directamente hacia la camilla, como si todo lo demás dejara de existir en cuanto volvió a verlo. Recovery Girl, cruzándose de brazos, observando de reojo a la chica. Va a tardar en despertar. La descarga que recibió no fue cualquier cosa, su cerebro necesita tiempo para estabilizarse. Mei asintió apenas, acercándose un poco más a la camilla, sin apartar la vista de Izuku. Mei, con voz más baja de lo habitual. Pero, ¿va a estar bien? Recovery Girl no respondió de inmediato. Se tomó un segundo, lo suficiente para que la respuesta tuviera peso. Recovery Girl. Va a estar bien, pero eso no significa que no haya consecuencias. El comentario quedó flotando en el aire, pero Mei no insistió. En ese momento, parecía más interesada en una sola cosa: que despertara. Recovery Girl la observó unos segundos más, notando algo que no era común en ella. No era solo atención, era preocupación real, contenida, sin adornos. Eso le arrancó una pequeña reacción que no ocultó del todo. Recovery Girl, alzando ligeramente una ceja, con un tono más relajado. Es curioso, he oído que lo único que te importan son tus bebés. ¿No? Mei no apartó la mirada de Izuku cuando respondió. Mei, con una sinceridad que no intentó disfrazar. Sí, eso es verdad. Hizo una pequeña pausa, como si buscara las palabras adecuadas, algo que tampoco era muy común en ella. Mei. Pero Midoriya, es diferente. Sus dedos se movieron apenas, acomodándose con cuidado sobre el borde de la camilla. Mei. Nunca se queja cuando lo uso como conejillo de pruebas, no importa qué tan raro o peligroso sea el invento. Siempre escucha cuando hablo de mis ideas, y no me mira como si estuviera loca. Esa última parte salió más suave, pero más cargada. Mei, bajando un poco más la voz. Es la única persona que me ve, normal. El silencio que siguió fue distinto. No incómodo, no pesado, solo sincero. Recovery Girl dejó escapar una pequeña sonrisa, de esas que no necesitan ser grandes para decir mucho. Recovery Girl. Entonces supongo que tienes razones para preocuparte. Mei no respondió con palabras, pero su expresión fue suficiente. Recovery Girl, girándose hacia la salida. Puedes quedarte. Solo no toques nada. Mei asintió de inmediato. Mei. Sí. La anciana salió de la enfermería sin decir más, dejando a Mei sola con el sonido tranquilo de la respiración de Izuku y el leve zumbido de algunos equipos en reposo. El tiempo volvió a pasar lento, casi imperceptible, y poco a poco, el cansancio terminó alcanzándola también. Se sentó a un lado de la camilla, apoyando uno de sus brazos cerca de él, y sin darse cuenta en qué momento exacto ocurrió, su cabeza terminó inclinándose ligeramente, sus ojos cerrándose mientras su mano, por pura inercia, encontraba la de Izuku y se quedaba ahí. No fue un gesto consciente. Pero tampoco fue casual. Pasó cerca de una hora más. El cambio fue sutil al principio. Un leve movimiento en los dedos, casi imperceptible, como una señal débil de que algo estaba regresando. Luego, una pequeña variación en su respiración, un ritmo que comenzaba a cambiar poco a poco. No fue algo brusco, no fue inmediato, pero fue suficiente. Mei fue la primera en notarlo. Su mano sintió ese ligero movimiento antes de que su mente terminara de despertarse por completo, y eso bastó para que abriera los ojos de golpe, levantando la cabeza rápidamente mientras su mirada se enfocaba en él. Mei, incorporándose, con una mezcla de alivio y expectativa. Midoriya, los ojos de Izuku se abrieron lentamente, como si le costara trabajo adaptarse a la luz, parpadeando un par de veces mientras su mirada recorría el techo antes de moverse, buscando referencias, intentando entender dónde estaba. Su respiración se volvió un poco más consciente. Su cuerpo reaccionó con lentitud. Y entonces, giró ligeramente la cabeza. Sus ojos se encontraron con Mei. Hubo un segundo de silencio. Uno muy breve. Pero suficiente para que algo no encajara.
Izuku frunció ligeramente el ceño, como si intentara recordar algo que debería ser obvio. Izuku, con la voz baja, aún algo débil. ¿Quién eres? El aire en la habitación cambió. Mei no reaccionó de inmediato. Su expresión quedó congelada por un instante, como si su mente se hubiera detenido al escuchar esas palabras, incapaz de procesarlas tan rápido como necesitaba. Izuku, por su parte, no parecía notar el impacto que acababa de causar. Desvió la mirada un poco, llevándose una mano a la cabeza con lentitud. Izuku, más confundido ahora, hablando casi para sí mismo. ¿Y yo? El silencio que siguió fue más pesado que cualquiera anterior. Mei dio un paso hacia atrás sin darse cuenta, sus manos tensándose ligeramente mientras su mirada se mantenía fija en él, buscando algo, cualquier señal de que eso fuera una broma, un error momentáneo, algo pasajero. Pero no lo era. No había reconocimiento en sus ojos. No había reacción. Solo confusión. Y eso fue lo que terminó de confirmarlo. Izuku había despertado. Pero no como debería. Había algo que faltaba. Algo importante. Y mientras esa idea se asentaba lentamente en la mente de Mei, una realidad mucho más complicada comenzaba a tomar forma frente a ella. Porque esta vez, no se trataba solo de arreglar un invento. Se trataba de algo que no podía simplemente reiniciarse. Fin de capítulo. Bueno, espero que les haya gustado el video, y si les gustó regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Sin más que decirles, hasta la próxima.